Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en el que vamos a repasar, como siempre, la actualidad de proximidad en esta jornada ya de jueves, prácticamente apurando la semana para llegar a un macropuente que vamos a tener a partir de la próxima, con unas celebraciones importantes como es la apertura del año jubilar eulaliense, que para la ciudad de Mérida va a ser histórico. Pero ya abordaremos ese tema a partir de los próximos días. Antes nos vamos a quedar con otras de las noticias que han sido hoy vigencia o plena actualidad. Para acompañarnos en el análisis de las mismas tenemos con nosotros a Javier Segura. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues ¿Qué mira, tal? ¿Cómo estás? Particularmente feliz porque hoy ha sido un día de lluvia intensa, que yo la necesitaba ver. Me ha tocado además hacerlo en carretera, con lo que no he ido al límite de velocidad, he bajado, pero he ido disfrutando del paisaje y viendo cómo llovía a conciencia. He estado en la zona de Cáceres, Torrejoncillo, de Coria, Torrejoncillo, y ha sido maravilloso, maravilloso. O sea, de verdad que es que con todas las personas con las que he hablado, ninguna manifestaba queja, al contrario. Y mira que es incómoda la lluvia, pero es tan necesaria. El campo está... Es muy necesaria, efectivamente. El campo está precioso. Bueno, Paco Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches, que también tú Pues, eso lo tocas, ese ramo. Sí, muy buenas noches. Y nada, yo también comparto, como no puede ser de otra manera. Yo creo que ahora todos estamos felices de que llueva. Además, llueve bien. Quizás ayer, por ejemplo, fue un día de muy poquita. Era esto de... guarreteo. Este guarreteo, sí. Hoy, por el contrario, pues ha habido un poquito más de intensidad, pero como además está cayendo también de forma pausada, que tampoco lo hace... Hombre, el agua ya sabemos que si lo hace de forma torrencial a veces también complica las cosas. Pero bueno, que siga cayendo así y que perdure, que lo curioso es vendrá que, bien. sin embargo, pese a las lluvias que hemos tenido semanas atrás, no se ha visto reflejado, al menos en el embalse de Alange. Es curioso, ese incremento. De todas maneras, ¿qué pasa? Que después de haber venido la sequía tan prolongada que hemos venido, ten en cuenta que estos grandes pantanos, y más el de Alange para que se note, ahí tiene que caer agua. Y uno de los factores seguro que es el hecho de que la tierra, mientras está siendo capaz de beber, hasta que se empapa, hasta que aquello queda como un colchoncito, que a lo mejor lo vemos que pasan días sin llover y por arriba está seco, pero por debajo está empapado, cuando ya ha llovido de forma prolongada. O sea que hasta que esto pase, que supongo que ya a partir de ahora sí que el agua que vaya cayendo tendrá incidencia, pues a lo mejor no se nota tanto precisamente, y menos en un pantano de este calado, es muy grande. Sí, y la tierra ha bebido mucha agua. Qué buena falta. Estaba muy necesitada, sí. Ciertamente, estaba muy necesitada. Bueno, vamos a hablarles hoy en Televisión Extremeña. Les hemos llevado la retransmisión de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Mérida, la ordinaria del mes de noviembre, compuesta por 8 puntos, entre las que destacaban pues, la modificación de crédito sobre el crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería de gastos generales, en el que pues, han modificado unas partidas contables, concretamente unas que hacían referencia a los parques infantiles y biosaludables. Y hemos conocido una cifra que a mí me ha llamado también la atención poderosísimamente, y es que el Ayuntamiento, según la delegada de Hacienda, tiene en cuentas bancarias 28 millones de euros. Han hecho unas previsiones de cara a los incrementos de costes energéticos, IPC, etcétera, de los contratos, de ahí esa modificación también presupuestaria, pero me llama el hecho de que tenga bueno, un buen colchoncito de dinero ahí el Ayuntamiento de Mérida para afrontar, dice, todas esas subidas de los costes que se va a producir. También se ha hecho la declaración institucional del 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ha habido una moción suscrita por el Grupo Mixto sobre el dispositivo de alojamiento y protección del Centro de Atención Integral de Mujeres y Familias Víctimas de Violencia de Género, que ha sido rechazada por el Pleno. Se ha rechazado también la urgencia de una moción de Vox. Y ha habido también incluso hasta bueno, un ruego de parte del público sobre las personas que están en el centro de acogida temporal del albergue municipal. Todo ello en esta sesión plenaria, como digo, que ha sido bastante larga, 2 horas y media casi, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 prácticamente del mediodía casi, en el que se ha ido celebrando. Por cierto que los señores ediles en el último punto, que es ruegos y preguntas, están muy activos últimamente. Están muy activos y se producen muchísimos ruegos y preguntas en ese último punto. Pero
También se ha propuesto la adhesión del Ayuntamiento de Mérida a la Asociación de Red Española de Desarrollo Sostenible, Redes, que ha sido o ha recibido el apoyo de 15 votos, los 14 del equipo de gobierno del Partido Socialista y de Unidas por Mérida, y la abstención del resto. Tú sabes de qué va esta asociación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esta red española. Efectivamente, al final se trata de un alineamiento de unos criterios, precisamente pues, de lo que es, iba a decir ahorro energético, pero no es tanto de ahorro, sino de reutilización adecuada y un uso adecuado de todo lo que tiene que ver con todo lo que son las energías, el uso de las energías renovables, el abandono, con la Agenda 2030. Efectivamente, y todo lo que tiene que ver con toda la gestión de residuos, incluida la gestión del agua. En estos días ha habido noticias en algunos ayuntamientos donde comentaban que una reducción de la presión del agua, cuando abrimos el grifo, de la presión con la que bombea, supone en algunos casos un 20% de ahorro en el total del consumo del agua dentro de un municipio, dentro de una localidad, con una bajada mínima de presión que prácticamente es imperceptible por parte del ciudadano, del consumidor. Bueno, eso forma parte de toda esta gestión que se hace dentro del programa Redes. Del Pleno Municipal yo me quedo con dos cosas que de manera particular quiero conocer en profundidad. La que tiene que ver con la declaración del Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, porque desgraciadamente ha sido polémico en muchísimas instituciones a la hora de hacer la declaración. Sin ir más lejos, lo fue en la Asamblea de Extremadura, donde por primera vez en muchos años no ha habido la debida unanimidad que se esperaba en una declaración institucional, y que al final, y en el Ayuntamiento tampoco. Vox se ha desmarcado de esta institución. Ha declinado, ¿no? Sí. Esto es un problema. Esto es un problema que va más allá de propiamente de lo que se toca. Es al final una actitud de rechazo a algo que es muy evidente y que desgraciadamente nos abre muchas noticias de telediario. Y la otra tiene que ver con la gestión del centro de migraciones, de lo que representa en positivo en cuanto a ser un municipio de acogida, pero que evidentemente eso también requiere gestión en el día a día de lo que es propiamente el acogimiento, y lo digo en gerundio, en acción en el sentido de que no se trata de tenerlos ni apartados, ni aparcados, ni estacionados, ni alojados al margen de la dinámica de la ciudad, porque ese no es el propósito, aunque sea en un corto periodo de tiempo. Tiene que haber una traslación de la vida de las personas que van a estar en ese centro por el periodo que permanezcan entre nosotros, con lo que es la propia dinámica de la ciudad. No pueden ser ni turistas ni ajenos, tienen que ser ciudadanos como cualquiera de nosotros y nosotras tenemos que percibirlo así. Entonces me interesa también mucho saber qué posicionamiento tiene al respecto el Ayuntamiento. Tenemos capacidad para 200 personas, la mayoría de ellos vienen para una estancia de un mes, quiere decir que eso nos puede generar una dinámica de tener hasta 2.400 personas, si tuviéramos una ocupación plena de lo que es el centro, 2.400 personas, de las cuales sabemos que la práctica totalidad, que no ha elegido Mérida como destino, sino como lugar de tránsito o de estacionamiento temporal, porque así se lo ha posibilitado el Gobierno, pero que la experiencia de convivencia de ellos con nosotros y nosotros con ellos tiene que ser de otra manera. Bueno, no sé, yo, por empezar por esto último que estaba diciendo Javier, que dentro de... Yo tengo mis reticencias al respecto de esa modalidad por una cuestión que quiero explicar. Porque dentro de las sensibilidades, yo lo entiendo, quiero decir, entiendo la sensibilidad que propicia o mueve el hecho de que estas personas, que bueno, pues vienen de países muy dispares, con circunstancias probablemente muy adversas y, bueno, y en definitiva están aquí, de la manera que están, porque esto tiene muchos flecos y se podría ahondar mucho más en el hecho de por qué acaban estando aquí o viniendo y por qué se producen esas migraciones o por qué se permite, que hay muchos factores que intervienen ahí, incluso, bueno, pues lógicamente propiciados por mafias que han visto ahí un filón de beneficio y esto lo están favoreciendo. Pero de todas maneras, esa integración a la que tú hacías alusión, Javier, me parece que puede generar o tener un problema importante. Primero, por la transitorialidad, o sea que es un espacio de tiempo corto en el que están aquí,
gente que viene con otros idiomas, otras culturas, otras, o sea, de sitios tan distintos y tan dispares que ni bueno ni malo. Yo nada más que digo que no forman parte, probablemente muchas de sus actitudes o de sus costumbres con las nuestras, y el periodo de adaptación, si al final acabaran quedándose porque buscan pues una vida mejor, a la que todo el mundo tiene derecho, yo eso sí que no se lo voy a negar a nadie, pero hay que hacerlo de una forma, entiendo que reglada, sobre todo para que no produzca rechazo en la sociedad, para que no sea un punto de, y en lugar, o sea, que se vea de la manera que yo entiendo que tú dices que debe de verse, es decir, de una forma pues humana, de una forma de apoyo, de ayuda, pero si esto se produjera en estos periodos de transición que llegan los recogidos de unas pateras, los atienden, los llevan a estos centros transitorios, pasan periodos muy cortos de tiempo aquí porque después siguen camino, muchos de ellos tienen gente en fin, puntos de destino porque tienen familiares o tienen, y esto es meramente transitorial. Yo creo que integrarlos de forma normalizada dentro del entorno de la ciudad a priori podría suponer un problema si no se hubiese tenido, o sea, si en lugar de esta inmediatez con la que se traen desde que llegan o son rescatados y tal, hubieran tenido un periodo de adaptación, de conocimiento de la cultura, del propio idioma, de nuestras... al final, la adaptación a donde vienes. Es decir, al final, allí donde fueres a lo que vieres, que es un dicho sabio popular, pero sabio. Entonces, creo que ahí hay mucho que andar en ese terreno, habría mucho que estudiar y evaluar para que realmente, bueno, pues se traten con la dignidad que merecen las personas, pero sin que esto suponga un problema. Es decir, aquí nadie ha pedido que esto sea así. Esto no es una inmigración normalizada. Esto no es gente que va a otro sitio de forma regularizada como podemos haber conocido nosotros, incluso en la época de la posguerra, los propios españoles, ¿no? Todo el mundo, había mucha gente que había emigrado a Alemania, Suiza, Francia, pero lo hacía pues con un contrato de trabajo. Esto es otra historia. Eso es una falsedad, Paco. Sí, pero esto es otra historia. Y eso es una falsedad. No, hombre, una falsedad no. Es una falsedad. Había gente que si tú llegabas a la cola donde el 30% recibían... de la población extremeña que emigró a Europa en los años de posguerra, en los años 50, 60 y parte de los 70, fue solamente el 30%, fue con los cupos obreros que se planteaban en Suiza, en Alemania y en Francia. Nadie se quedó allí a la beneficencia del país de acogida. El resto de personas fueron sin ningún tipo de contratos y fueron por acogimiento de familiares que ya estaban allí. Vale, o sea, pero en ningún caso con carga a la ciudad, o sea, al país de recepción. No, en todas cosas porque las políticas sociales eran inexistentes. Pero es que estos tampoco lo son. Sí, hombre, estos tampoco lo son. Estos son una carga al país donde llegan, porque hay que asistirlos, hay que atenderlos, hay que vestirlos, hay que darles de comer, sí, todo eso, obviamente, lo paga la sociedad donde llega. A mí no me vale que cuando se decía esto de que, bueno, esto que, por el hecho de que sea, por ejemplo, aquí en Mérida, que puede ser en cualquier otro sitio. Sí, al ayuntamiento esto no le cuesta. No, bueno, vale, no le cuesta al ayuntamiento. Y si vienen con fondos del Estado, me da igual. Si vienen por vías de otra, porque al final todo eso se nutre a partir de los impuestos que todos pagamos, es decir, de forma porcentual. No, eso es hacerse trampa en el solitario. Bueno, y eso no vale. Tenemos que abandonar el debate, es muy interesante, pero es que tenemos un montón de contenidos que contarles a nuestra audiencia, también de proximidad. Por ejemplo, que hoy se ha inaugurado una exposición dentro o enmarcada dentro de las actividades de Santa Eulalia y del año jubilar eulaliense, que es Encuentro con Eulalia. Es una exposición escolar con dibujos y talleres escolares de manualidades que se viene realizando desde hace ya algún tiempo, pero que este año especialmente se ha querido potenciar con la presencia de 4.558 dibujos de escolares de 20 centros educativos de Mérida y de otros 10 de la comarca. Se han elegido, se ha hecho una selección de los mismos y se exponen en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba hasta el próximo 15 de diciembre, en un acto en el que se elegirán los mejores. Pero, como decimos, ya viene siendo tradicional dentro de las actividades que organiza la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, que, por cierto, el lunes presenta su revista coincidiendo con este año jubilar eulaliense. Y otro asunto, ya no tan amable, hemos recibido en Televisión Extremeña quejas de nuevo de vecinos de la zona del Vivero de Mérida, que reclaman que se adecenten las calles de esta barriada
dicen que aún no cuenta con el reconocimiento de suelo urbano, pese a que ellos pagan el IBI. Es una historia que ya les hemos contado hace algunos años y que hicimos un profundo análisis también en este programa, pero que se vuelve a reproducir por el estado, dicen los vecinos, lamentables en el que se encuentra esta zona de Mérida. Entre las deficiencias que señalan destacan el estado de las calles, donde además hay 2 arquetas que están abiertas y que suponen un peligro tanto para viandantes como para los vehículos que transitan. También argumentan la mala señalización de la entrada a la urbanización, lo que dificulta, por ejemplo, que puedan llegar ambulancias en caso de emergencias, como ya dicen que ya ha ocurrido. Tiene que salirse un vecino prácticamente a la carretera, la antigua Nacional Quinta, para poder señalizar a las ambulancias el acceso a esta barriada. Por ello piden ayuda al consistorio para solventar estos problemas que, sinceramente, creo que tiene difícil, de momento, solución. Tú conoces un poco también cómo está esa situación legal urbanística de esta zona de Mérida, ¿no, Paco? Sí, bueno, porque te toca. Ya sabéis que bueno, esto viene de largo, ¿no? Que ha habido durante distintas corporaciones en las que ha habido algunos conatos de intento de hacer o arreglar la situación del vivero, y a día de hoy pues está como está, pero hay que tener en cuenta que concurren una serie de factores un poco complicados desde el punto de vista de la legalidad, porque no en vano son viviendas que están construidas al margen de las normas urbanísticas, pues fueron parcelas que fueron comprando gente, bueno, pues como tantas, yo mismo, vaya, no ahí, pero en otro sitio, donde tienes tu parcela de recreo, donde vas a pasar el rato, tener tus animalillos y no sé cuánto. Y sí es verdad que a lo largo de los años pues se han ido haciendo edificaciones pues que ya pasan de esa pequeña construcción en la que uno va a tomarse el pestorejo y a pasar el día, y al final se convierten en la vivienda de continuo. Incluso las últimas incorporaciones, digamos, pues entiendo que han ido ya con la intencionalidad directa de vivir allí, porque han entendido que era un sitio amable, un sitio en las afueras, pues cerca de la naturaleza, todo eso está bien, pero el contexto urbano de la zona no es viable ahora mismo, porque a pesar de que el IBI, yo creo que esto es una controversia, que todo el mundo cae en ese error de que cuando ve el recibo pues aparece una parte en la que se recoge un importe por la parte rústica y otro importe por la parte urbana. Pero cuando hace alusión a la parte urbana, lo que está describiendo es que existe de facto una vivienda, y como vivienda la administración ya sabemos que tiene carácter recaudatorio, lo pongas como lo quieras. Quiero decir, aquí había que cobrar de alguna manera, porque esto nace de una época en que la administración toma cuenta de las distintas proliferaciones que hay en los núcleos estos en el extrarradio, se van creando núcleos que cada vez van creciendo más y toman determinación al respecto, y se endurece la normativa, porque entonces no había tantas restricciones. Prueba de ello que el hecho de que haya luz y agua es debido precisamente a que entonces, digamos, la ley no era tan estricta como lo es ahora mismo. Ahora mismo sería inviable, absolutamente inviable. O sea, la ley impide que se den esos suministros urbanos a viviendas que están en rústico. De hecho, las edificaciones que se permiten en el rústico tienen que estar vinculadas a alguna actividad que lo permita, una actividad agraria, algún tipo de actividad que tenga la necesidad de esa edificación, y solo y exclusivamente tiene vigencia mientras esa actividad está funcionando. En el vivero, ¿qué pasa? Porque se produce un poco esa tierra de nadie en el que se han ido permitiendo, y algunas administraciones han dotado de algún servicio, como ha sido la luz y el agua, y sin embargo no está urbanizado. Entonces, ahí el problema de fondo es que yo diferenciaría probablemente entre 2 sectores de la población que ocupan el vivero. Probablemente, no voy a generalizar porque habrá quienes opinen de una manera y de otra, en estos 2, digamos, 2 franjas que yo voy a plantear, y son los primeros propietarios, los que llegaron en primera instancia, que eran los que compraron el campo y tal, y luego los que pueden haberse ido incorporando, que han visto, pues como he dicho antes, pues un sitio donde vivir y que estaba bien, una zona residencial, pues muy bien. Entonces, a la hora de plantear que eso se convierta en un urbano de facto, que se puede hacer, que si eso lo puede hacer el ayuntamiento, promueve una unidad de ejecución y tendría que hacer el desarrollo, es verdad, con la estructura que hay, porque normalmente cuando se desarrolla una urbanización, lo primero que se hace son las calles, acerados, alumbrados.
antes que ninguna edificación, pues siguiendo el plan general y las normas que se rigen. Cuando esto no sucede y ahí está como está, pues ahora, bueno, pues con estos mimbres hay que hacerlo cesto. Y es, una parte tiene que ver con las unidades de aprovechamiento a las que, en este caso, el ayuntamiento tiene derecho. Si no se pueden materializar, cuando digo unidades de aprovechamiento es que dentro de todo desarrollo se estipulan pues zonas dotacional para jardines, parques, colegios, exacto. Y el ayuntamiento es perceptor de una serie de unidades de aprovechamiento por estos conceptos. Si incluso no llegaran a verlas, porque materialmente o físicamente no existan esas parcelas que se puedan dar en compensación al ayuntamiento, pues tendría que ser cuantificado y en dinero. Y una urbanización vale mucha pasta, vale mucho dinero. Y yo entiendo que cuando se ha cuantificado, porque esto ya ha tenido algún proyecto, ha habido alguna valoración, porque vuelvo a repetir, yo viví en la época en que me tocó tener responsabilidades en el ayuntamiento, pues que hubo algún intento, se intentó llegar a un entendimiento en ese sentido, pero las cifras son bastante importantes. Digo las cifras que surgen de esto, porque esto se puede cobrar o bien porque los propietarios paguen el importe en su totalidad y con cartera y se paga, o una vía posible en el que la administración se puede involucrar es, digamos, haciéndolo la administración o una parte o lo que sea, y por la vía de impuestos especiales irle cobrando a cada propietario la parte que les corresponde. Pero pensad que ahí hay muchas personas que son personas mayores, que son pensionistas, que son de los primeros que compraron esas parcelas. Algunas parcelas son grandecitas y al que le toca de esquina... No, pero aparte que no tienen interés, supongo. Bueno, y si tuvieran algún interés, que alguno lo ha tenido y me consta, algunos directamente no lo han tenido, pues han dicho, oye, esto para mí es darme, vamos, destrozarme, porque no tengo capacidad económica, no me interesa. Y quien ha tenido incluso la intención, pues cuando se hacen los números y sale lo que le sale a pagar por metro a cada uno de los propietarios, porque las urbanizaciones al final van vinculadas a los metros que tienes de afección a la... Claro, y entonces algunas parcelas de esquina salen cantidades muy, muy importantes. Entonces, es complicado. O sea, ahí entiendo que la manera a la que... Pero claro, pretender que la administración lo haga porque se paga el IBI y tal, pues yo les desengañaría a los propietarios que pretendan que esto va a pasar, porque es que no puede ser. Sería un agravio comparativo también para el resto de personas que viven en el núcleo urbano, que cuando compra uno un piso, una casa, un chalet en una urbanización, dentro del importe le lleva la parte proporcional que ha supuesto la urbanización de aquella zona. Quiero decir con esto que sería incluso un agravio comparativo desde el punto de vista que vivir a las afueras no puede dar como resultado, y habiéndolo hecho, digamos, al margen de las directrices urbanísticas, no puede dar como resultado que haya un beneficio o un agravio con respecto de quienes lo hacen en la zona urbana. Claro. Con lo cual, que la administración podía intentar a ver qué tipo de acuerdo, pues haciendo un 50-50 y por la vía de impuestos especiales, pues con unas cuotas que fueran más o menos asequibles. O sea, por ahí yo creo que podía pasar la solución de esto que lleva ya muchos años enconado, ¿eh? A ver, porque yo me sitúo un poquito. Efectivamente, yo vivo en Monte Alto, para yo poder ocupar mi vivienda, que yo tenía que estar plenamente urbanizado, y por tanto yo en el IBI pago tanto por un terreno urbano como por una vivienda que es en la que vivo. No, tú ya pagaste cuando compraste tu casa por esa primera urbanización. Yo pagué por una primera urbanización, pero también lo que es mi propio impuesto en el terreno, que en la parte de terreno, el IBI, tengo una parte, lo que es, digamos, el terreno que ocupa mi vivienda, y por otro lado lo que es la vivienda en sí, la construcción. Y lo hago plenamente como urbano. Eso es. Lo que tú planteas es que efectivamente en el vivero esa situación no se está produciendo. No. Las calles de Monte Alto son calles que dependen del ayuntamiento y son del ayuntamiento. Mi pregunta es, ¿las calles por las que se transita la urbanización El Vivero de quién son? Pues esas entiendo que pertenecerían a la finca matriz, porque normalmente este tipo de edificaciones se materializan porque alguien tiene una finca, la segrega, hace pequeñas parcelas que, por cierto también, antes a la ley a la que hacía referencia se podían segregar pequeñas parcelas. Tú llegabas y alguien tenía 10 hectáreas y podía venderte a ti pues 5.000 metros, a 3.000, y todo aquello se escrituraba y todos están contentos. Bueno, pues a partir de esa modificación, para evitar estas cuestiones, en secano mínimo 4 hectáreas y en regadío creo que es 1,5, 2 hectáreas.
Lo mínimo, la mínima unidad que se puede segregar. segregar. Por lo tanto, tú no podrías, si tienes una finca de 5 hectáreas en rústico y en secano, no podrías hacer ninguna segregación, porque la parcela mínima en secano serían 4 y si fuera regadío, lo que he dicho, 1,5 o 2. Entiendo la pregunta de Paco, que es ¿a quién pertenecen las calles? Porque si paga el IBI... Claro. Es que esas calles, lo normal, entiendo, esto viene de muy largo y tampoco sé exactamente cómo se haya podido... Sí, no, pagar, pero por nos ayuda para por entender. conocimiento de otras zonas donde sí que son más recientes y sí que la conozco, las calles son propiedad de la titularidad, es de todos cuantos son propietarios, porque ahora, por eso decía antes que lo de las segregaciones se hacían a cachos, y eso queda como un resto de la finca matriz, las calles. Son zonas comunes de todos los propietarios, han pero en quedado ningún como caso del ayuntamiento. un residuo, porque el propietario de la finca, para poderla segregar y hacer aquellas parcelas, obviamente ha dejado los accesos a las distintas parcelas. Entre otras cosas porque toda parcela tiene derecho a un acceso una vez se segrega. Entonces, como se hacía de esta manera, incluso esas segregaciones, o sea, esos caminos, eran normales que se cedieran por parte del propietario de la finca matriz para darle acceso a las parcelas que había segregado. Y que hoy no es esto. Ahora, Ajá. cuando una finca hace este tipo de segregación, la finca solo tiene una escritura y el propietario lo que puede hacer es vender porcentajes. Es decir, que cuando alguien compra 1000 metros en una parcela de esas características, que han hecho también su calle para darle acceso y tal, resulta que un día van al notario y escrituran pues a 30 propietarios y cada uno tiene un porcentaje. Nunca se va a describir que tiene una parcela. No, o sea, no se va a hacer acompañar, porque no se permite, con un plano de parcelación, porque precisamente la parcelación está prohibida. ¿Qué te permite? Pues para que haya un reflejo, digamos, formal de que tú tienes allí algo, pues eres propietario del 5, del 10, del 7%, de lo que te corresponda en función de los metros que tú hayas adquirido ahí. Pero esa finca ya no va a tener tantas facilidades. El problema está escrituras como parcelas. en situaciones anteriores como esta del vivero y otras zonas que tienen ese problema, porque entiendo que esto es urbano no consolidado. Creo que era la calificación urbanística que tenía. Claro, lo que no sé si la diferencia entre urbano no consolidado en el IBI, en el recibo del IBI y urbano consolidado, ¿hay diferencia o no la hay? No lo sé. De todas maneras, porque los propietarios, claro, alegan que ellos pagan su IBI. Y como pagan su IBI, quieren que alguien les arregle. Pero es que el IBI, esa situación. Fran, al final no te da un derecho en este caso concreto. Te digo, y además eso está descrito dentro de la propia norma. O sea, no te da un derecho a tener un servicio vinculado a lo urbano, que es el concepto que se tiene. Yo tengo también una finca en rústico y pago la parte de mis edificaciones y mi tal, yo la tengo dada de alta como explotación ganadera y todo cuanto allí está legalmente hecho. Y yo pago como rústico la parte de la finca, del terreno, incluso algunas edificaciones que tengo pues, para el ganado y tal, que se pagan edificaciones con un concepto distinto también, a pesar de que son edificaciones, pero vinculado al agrario, y la vivienda como tal la pago como urbana, o sea, pura y dura, y sin embargo no te da ningún derecho de servicio por ese concepto. Entonces, aquí concretamente se produce un poco ese sinsabor que yo estoy seguro que tienen los vecinos a la hora de considerar, joder, si pago como urbano y tal, pero es que además esas viviendas no tienen, en fin, por no hacernos trampa en el solitario. Yo sé que algunos que me puedan estar escuchando a lo mejor se pueden sentir molestos, pero no es mi intención. No, pero es aclarar las cosas como son, aunque no te gusten. Y yo puedo compartir puntualmente alguna concepción de esta, pero fíjate, las leyes que lamentablemente nos gusten o no están para cumplirlas y las normas es como en la sociedad vivimos. Y esas viviendas no tienen licencia de obra porque no pueden ser concedidas. O sea, en un suelo rústico, en este tipo de suelo, no se dan licencias de obra. O sea, para vivienda. Para vivienda, con lo cual hay que tener en cuenta que se vive en una situación un poco de cierta alegalidad, un poco rara, y lo que yo lo que diría que tendrían que sentarse con el ayuntamiento, que tendrían que constituirse, entiendo que sí, que estarán constituidos en una asociación, buscar el mejor punto de equilibrio entre quienes quieren, quienes no quieren, quienes pueden, porque también es el poder adquisitivo el que también frena probablemente la voluntad de algunos propietarios. Yo estoy seguro que si algunas personas tuvieran capacidad económica para afrontar esa urbanización, pues probablemente cerraban los ojos y decían, mira, y valor que se le da a esto y acabamos con esto. Estoy convencido. Pero también estoy convencido que hay muchas personas
que probablemente el tema económico es un escollo gordo, gordo, y también someter por la vía de la fuerza a estas personas a que se entrampen o a que tengan que vender sus parcelas que la han tenido toda la vida y se les ha permitido, a estas alturas del partido también es verdad que tampoco se les puede poner una restricción tajante. Es buscar ese equilibrio, que la Administración intente echar una mano en esa urbanización y que los costos de la urbanización que por justicia le corresponden a los propietarios de las parcelas, pues que se haga de una manera con unas cantidades que sean asequibles, que se puedan afrontar. Y de esta manera entiendo la que semana pasada se solucionaría. presentó no, esta semana ha sido, me parece que fue la semana pasada, no, ha sido esta semana, la Diputación de Badajoz ha presentado en Mérida un nuevo ente que va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero y que va a ayudar a los ayuntamientos a todas estas cuestiones urbanísticas, con un equipo central que estará en Diputación de Badajoz, en el Palacio Provincial, y con también funcionarios, Restaura, que es como se llama este nuevo ente, que estará en la Oficina de Urbanismo de Mérida, precisamente para intentar descargar a los ayuntamientos de esa responsabilidad que a veces claro, llevan con problemas anclados en el tiempo décadas, como es este, Sí. como es el caso. Yo creo que En fin, veremos cómo la buena se voluntad, trata a partir de ahora. La buena voluntad por todas las partes y el ayuntamiento en este caso, pues haciéndose también, entiendo, haciéndose eco de esta reivindicación, de esta necesidad. Esto es real, allí están viviendo la gente, no puedes borrar con un borrador lo que ya existe, y como ya se ha permitido durante todos estos años, pues obviamente ahora hay que buscar la mejor de las soluciones. Bueno, hablando de Diputación de Badajoz y de su actual presidente, también alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, y secretario general del PSOE de esa localidad, Miguel Ángel Gallardo ha anunciado que se presentará a las primarias para suceder a Guillermo Fernández Vara al frente del partido. Es el primer militante socialista que ha dado un paso al frente para convertirse en secretario regional del PSOE. Acompañado por militantes y dirigentes de la agrupación local y comarcal, Gallardo ha dicho que este martes ya comunicó al secretario general de la organización, Pedro Sánchez, que se presentará a las primarias, lo que también ha trasladado al propio Fernández Vara. Ha manifestado que afronta este proyecto con la convicción y la fuerza de la militancia y con ilusión. Y en este sentido, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que no se presentará, ya lo dijo en este acto que estamos viendo, ha avanzado que apoyará la candidatura de Gallardo, ya que le parece, dice, un excelente candidato. Javier. Pues muy bien. El primero. Pues que se presente. Sí, exacto, esa es la cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta de que en las anteriores primarias, aquellas previas en donde parecía que Guillermo Fernández Vara se iba a presentar, que no se presentaba, que sí, que al final, os acordáis, ¿no? Toda aquella polémica, ya salieron determinadas candidaturas, luego fueron en las secretarías provinciales, coincidió con el cisma que hubo a nivel federal dentro del Partido Socialista Obrero Español, este Pedro Sánchez saliendo en su coche particular del garaje porque le habían defenestrado, ¿os acordáis, no? De todo aquello generó pues un momento de bastante tensión dentro de lo que es el PSOE a nivel nacional, y también aquello tuvo su repercusión en el PSOE de Extremadura, que al final se apaciguó porque aquí, digamos, había un claro liderazgo, ¿no?, por parte de Fernández Vara. Mira, si todo se produce dentro de una normalidad y si todo se produce dentro de lo que es la lógica de una militancia política activa e inquieta, ¿sabes qué te digo? Que para adelante, que animo a Gallardo, los que apoyan a Gallardo, y que animo a que se presenten más y que se presenten tantos como quieran, porque al final eso, desde mi punto de vista, lo que enriquece a la política, a la pequeña política con mayúscula, la política del querer, la política del desear algo mejor para la realidad en la que vives, para representarla de mejor manera o incluso para discutir las ideas que al final lleven a un congreso donde, bueno, pues salga el liderazgo de quien corresponda por la mayoría de votos. Eso a mí personalmente me parece muy positivo. Lo digo por el PSOE, como en su momento lo dije también cuando el Partido Popular aquí en Mérida, ¿os acordáis? Con la situación de Pedro Acedo. Digo exactamente lo mismo, es decir, cuanta más participación y vida orgánica haya, eso al final también revierte en positivo por parte de la ciudadanía, si se gestiona bien. Si lo que se gestionan son enfrentamientos como los del cisma que acabo de comentar, pues ya acabe y vámonos, ¿no? No creo que el Partido Socialista
y más con Gallardo, que en este sentido tiene más que experiencia de sobra, tanto en gestión política como en vida orgánica, pues no creo que se dé circunstancias negativas, al contrario. Bueno, en cualquier caso, esta es la primera candidatura, se ha escuchado, no sabemos si dará el paso al frente, también una segunda que será de Lara Garlito, que es la vicepresidenta primera de la Asamblea de Extremadura y también es vicesecretaria general del PSOE regional, en la que podría denominarse, que no sé si habrá o no, al final una candidatura oficialista o al menos de continuidad de Guillermo Fernández Vara por ser designado. Y curiosamente, Lara es de Cáceres, Gallardo es de Badajoz. La dicotomía que existe... Gallardo es de Villanueva, cuidado. Bueno, de la provincia, me refiero de la provincia, ¿no? Pero ese alma partida que los dos grandes partidos, nunca mejor dicho, tienen en Extremadura, tanto PSOE como PP, sí, y que tienen que equilibrar esas fuerzas, ¿no? Yo, de todas maneras, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, que si se presentan y hay consenso y dentro del seno del propio partido, pues hay esa unanimidad, o si no unanimidad, al menos ese apoyo mayoritario y tal, pues perfecto, y así deben de ser las cosas. De hecho, yo diría que cuanto mejor les vaya, en este caso al Partido Socialista, desde el punto de vista de la estabilidad, de la tranquilidad, para que no pierdan el tiempo en batallas fraticidas, internas y de peleas y no sé cuánto, entiendo que será mucho más provechoso pues para la sociedad en general, porque al final, igual que en el Partido Popular, o sea, yo creo que algo que nos ha quedado claro, o cada vez se está viendo más claro, es que aquello que se denostaba del bipartidismo, que no era bueno, que dejaba de serlo, pues ya estamos viendo lo que está suponiendo pues esa maraña de partidos satélites, de escisiones, de tal y no sé cuánto, pues que al final dan como resultado a veces lamentables acuerdos, lamentables cesiones y lamentables consecuencias después para los ciudadanos, por cuestiones que no tienen que ver con el interés general, sino por el particular para conseguir objetivos o permanencias en las instituciones, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que hubiera estabilidad en los partidos. No, con esto no digo que no sea enriquecedor, que haya otras corrientes, otras ideas, pero que en cualquier caso, al menos, la estabilidad hemos visto que para bueno o para malo, y la alternancia, porque la grandiosidad de la democracia es que cuando no te gustan unos gobiernos o unos signos políticos puntualmente que no sientes que te han representado o te defraudan, cuando llega la época de la papeleta tenemos esa oportunidad de quitar y poner gobiernos. Con lo cual entiendo que la estabilidad dentro de los grandes partidos es positivo y es bueno. Y aquí parece que la cosa va por la vía de la tranquilidad, según las noticias que van llegando, salvo que, bueno, si acaba produciendo esa otra candidatura, pues veremos en qué quede como resulta, pero da la sensación de que vaya la cosa por caminos relajados. Por lo tanto, por mí, enhorabuena y muy bien que... En el PSOE siempre que ha habido primarias, no siempre, pero en las últimas incluso, que tú apuntabas que podía haber sido más tranquila, hubo 3 candidatos, creo, o sea que siempre ha habido varios candidatos, siempre hay alguno que se presenta después. El del medio rural. Efectivamente, el del medio rural, exacto. Está representado por Gallardo. Ahora tenemos que ver las capitales que representan. Bueno, veremos cómo queda esto. En cualquier caso, el proceso va a comenzar o ha comenzado ya. Yo creo que hasta febrero o marzo no se dirimirá con las primarias en cada una de las agrupaciones locales del PSOE. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis, su opinión acerca de los temas que hoy hemos puesto sobre la mesa de la picota. Paco, que tengas una buena semana. Muchísimas gracias y igualmente, como no puede ser de otra manera. Javier, lo mismo. Muchas gracias también. Y además por este rato tan agradable poderlo tener con Paco, que hace mucho tiempo que no lo tenía ahí tan de cerca, sí, y no compartíamos ideas. Así que genial, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues hoy hemos puesto en la picota algunos de los temas más candentes de la jornada. Recuerden que le emplazamos en la nueva edición, será mañana viernes, entonces en torno a las 10 menos cuarto de la noche en la televisión TDT, recuerden, y también en nuestros medios digitales, tanto en nuestras redes sociales como en la página web de televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches, disfruten mucho y sean felices.